Bueno, hoy les quiero comentar, hace unas horas atrás conversaba con dos personas que son clientes antiguos que mandaron a hacer su carta astral, ¿no? Y bueno, siempre, ¿qué tal, Karina? Buenas noches. Siempre es un tema eh, que va a estudiar, ¿no? Esta jovencita se estaba preguntando qué va a estudiar. Y bueno, como estábamos reunidos en un lugar donde servimos unas bebidas calientes. Estaba lloviendo hace poco por acá y hace frío. Bueno, aproveché para verle un poco las manos, la parte de las palmas y el dorso. El dorso o el reverso de las palmas, esta parte donde están las uñas, los nudillos. Y, por ejemplo, esta muchacha de 16 años, eh, viendo sus manos, se puede ver que es una persona que se enamora rápidamente. Cuando alguien se enamora rápidamente es porque debe tener la luna en algún signo de agua, especialmente Cáncer o Escorpio. Entonces, cuando alguien tiene la luna en Cáncer o Escorpio, se enamora rápidamente, se impresiona rápidamente. Y en lugar de andar criticando este rasgo de nuestros hijos, hay que saberlo aprovechar. La gente que se enamora rápidamente también tiene la cualidad de escribir, escriben muchas cosas, poemas o situaciones similares, ¿no? Versos, párrafos, sonetos, en fin. Y bueno, te estaba explicando que hay que aprovechar esta cualidad de ser muy sensible, muy enamoradizo. Y con el curso del tiempo, una persona va desarrollando sus habilidades. Esta extrasensibilidad es la que tienen, por ejemplo, la gente que trabaja en el departamento de creatividad de alguna agencia de publicidad. Justamente esta muchacha quiere pues estudiar una carrera vinculada a la publicidad y el diseño. Y esta cualidad de enamorarse rápidamente le va a servir y le va a ayudar. Así pues, algunos tienen una cualidad opuesta de ser permanentes, ¿no? Constantes. Otros tenemos la cualidad opuesta de ser inconstantes. Pero igual esa inconstancia hay que aprovecharla. Y eso hacen los creativos. Los creativos suelen ser inconstantemente constantes, o ¿Cómo constantemente era, constantes. ¿Sí? cómo eran sus manos, Prabhu? ¿Por qué? Bueno, unas ¿Cómo se...? manos delicadas, manos tipo Venus, delicadas, bonitas. eh, y las líneas eran también delgadas, no eran líneas bien firmes o bien definidas. Las uñas también bonitas, como lustrosas, como color, son rosadas. Entonces indicaba esto, ¿no? Esta naturaleza. Y el pulgar era bastante ah, modesto, o no era así un pulgar que se dobla hacia atrás, perdón. Un pulgar que se dobla bastante hacia atrás significa que es una persona rebelde. No, ella no tenía ese rasgo. Tenía otro rasgo de ser bastante amable, calmada, no rebelde, ¿no? Entonces eso le facilita a uno, por ejemplo, para trabajar en equipo. No, en cambio, si uno quiere dirigir, sí debe tener un pulgar bastante doblado. Eso indica una fuerza de carácter, una rebeldía. A ver, alguien me estaba escribiendo por aquí algo. Me decía, los signos de aire son los inconstantes. Entre los signos de aire, el signo constante es Acuario. Es un signo de aire fijo, entonces. Es verdad, cuando la luna está en signos de aire, sobre todo en Libra, la persona es bastante indecisa. Le cuesta mucho decidirse sobre algún aspecto de la vida. Y en Libra, pues, él hace que no le guste herir a los demás, no le guste irse a los extremos, le gusta quedar bien con todos. Entonces, Luna en Libra suele tener dificultades para decidirse. Inconstante es cuando la Luna suele estar en algún signo eh, móvil,
y no es apoyado por el planeta que rige ese signo. No, eso es lo que suele pasar, pero por ejemplo, la luna en un signo móvil, am, si no tiene el apoyo, un buen aspecto de Júpiter o Saturno, hace que la persona sea inconstante. Pues eso es lo que suelo hacer en una reunión así, como no se puede hacer la carta ese rato, y además que es un lugar bastante público, ¿no? Entonces ver las manos es bastante rápido. Y en fin, el tema es que am, la muchacha, como muchos, imagino que la mayoría, eh, quiere obviamente tener un futuro seguro. Me refiero en el tema económico y le estaba explicando ahí una historia, porque ella literalmente dijo que quería ser millonaria. Bueno, eso está bien, le comentaba, pero hay que pensar o tener la actitud de una persona rica, no la actitud de un mendigo, ¿no? Cuestión de ser millonario, tener la actitud de una persona millonaria, o sea, es actuar como un emperador. A un emperador le gusta dar caridad. Entonces, una persona que quiere ser millonaria debe actuar, por ejemplo, como un millonario, como alguien que es rico. Y el rico no mendiga, el rico por el contrario siempre está dando, le gusta dar. Entonces, por ejemplo, una clave muy importante. Si uno quiere tener esa mentalidad, debe actuar con eso. Igual, por ejemplo, si uno quiere ser un luchador, tiene que actuar como luchador, o sea, aceptar todos los desafíos. Esto está relacionado con el primer signo del zodiaco, que es Aries, cuyo regente es Marte. En ese sentido, la valentía es muy importante en la vida. Sin la valentía no se puede hacer mucho. Por ejemplo, dentro de la oratoria hay 4 cualidades importantes. Una de ellas la memoria, la buena vocalización o la buena voz, la creatividad y la valentía. De estas 4 cualidades, la más importante es la valentía. Sin valentía uno puede tener una excelente memoria, tener una bonita voz y ser muy creativo, pero si no hay valentía, entonces la persona no va a mostrar ni va a salir al frente a hablar en público, porque él lo domina el miedo. Así que la valentía es muy importante en la vida. Por eso el primero, es Aries y nos habla del valor que hay que tener para hacer las cosas. Una vez que uno emprende las cosas con valentía, como dice Chanakya Pandya, hay que ser valientes como un león, emprender las cosas con energía. Luego sigue Tauro, que nos habla de estabilidad, ¿no? Una vez que hacemos algo, llegamos a una posición con el valor, hay que mantener esa posición. Y eso es lo que dice Tauro, estabilidad. Y después de mantenernos en esa posición, bueno, la siguiente es empezar a acumular conocimiento, información, que nos, Géminis. Bien, esto es lo que les estaba comentando. Igual en la carta natal, hay que ver la carta natal con esa misma actitud. No enfocarnos tanto en los problemas que tenemos, ¿no? Y más pensar en capitalizar en aquellas cosas bonitas que tenemos en la carta astral. A menudo tenemos la tendencia a ver solo lo negativo de la carta astral. Ahora, si no somos astrólogos o no estudiamos astrología, igual esta tendencia se manifiesta. Hay una historia de un hombre que se llamaba Gopal. Entonces, Gopal siempre estaba muy feliz. Ese tipo de personas que siempre están sonriendo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Así, a todo el mundo sonriendo. Pero el rey estaba muy preocupado, siempre pensando en los impuestos, en las leyes, en gobernar, mantener el reino, las fronteras bien cuidadas, en fin. Y tenía su astrólogo. Entonces el rey le pregunta al astrólogo, por favor, dime qué hace Gopal para siempre, siempre estar feliz. Por favor, dime, ¿cómo hace? Entonces el astrólogo le dice, bueno, lo que pasa es que Gopal está fuera del círculo de usted. Al círculo, ¿y a qué te refieres con el círculo? Entonces, ¿puedes introducir a Gopal en el círculo donde estoy yo y va a ser como yo, así aburrido y triste? Sí, le dice el astrólogo.
Está bien, a ver, hazlo. Bueno, pero por favor me debe dar 99 monedas de oro. Y el rey fácilmente le da las 99 monedas. Entonces lo que hace el astrólogo es ir por la noche a la casa de Gopal y le deja ahí en su puerta estas 99 monedas de oro. Esa noche Gopal se da cuenta de las monedas y las cuenta, ¿no? Las lleva a su dormitorio y empieza a contar. Uno, dos, tres, 97, 98, 99 y faltaba una. Una moneda le faltaba para tener 100. Esa noche no durmió Gopal. No pudo dormir. Decía, ¿cómo hago para conseguir una moneda más y tener 100? ¿Cómo hago? Entonces Gopal no pudo dormir y a la mañana siguiente ya no tenía esa sonrisa, ese brillo, esa efulgencia. Saludó al rey, pero no con esa misma alegría. Estaba ya, su mente estaba perturbada. Entonces el rey le dice al astrólogo, ¿qué le has hecho? ¿Qué hiciste con las monedas? Y el astrólogo le explica, le dice, bueno, lo que pasa es que ahora Gopal sufre por algo que no tiene y no disfruta lo que ya tiene. Gopal está sufriendo por una moneda que le falta y no puede disfrutar las que ya tiene. Esa es la misma condición en la cual usted se encuentra. Y mucha gente le dice. Mucha gente sufre por algo que no tiene y olvidan lo que ya tiene. Entonces en astrología sufrimos, decimos, uy, ¿por qué no tengo una mente, una luna en Tauro exaltada? Uy, ¿por qué no tengo un sol exaltado? Uy, ¿por qué esto, lo otro? Igual en la vida, no somos astrólogos, pero pensamos, oh, ¿por qué no tendré este trabajo, esta profesión, este dinero? Y sufrimos así por cosas que no tenemos, y eso es lo ridículo, sufrir por algo que no está, y no capitalizar, no aprovechar lo que tenemos. Igual en la astrología se manifiesta esa tendencia, la gente siempre está preguntando, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el otro? Es raro ver en la carta astral a alguien que pregunte, ¿cómo aprovecho estos planetas? La mayoría siempre pregunta problemas, ¿no? ¿Qué hago con mi Saturno? ¿Qué hago con mi Plutón? ¿Qué hago con esto? Esa misma tendencia se manifiesta. Entonces, lo que le explicaba a esta muchacha y su mamá era eso, ¿no? Que dejen de pensar en lo que no tienen y comiencen a usar lo que tienen. El caso de esta muchachita es inconstante, suele cambiar en su, en su forma de ser, en todo ese tipo de cosas, cambia mucho de cursos de vacaciones, en el look, en el tipo de ropa. Entonces, bueno, hay que aprovechar esa inconstancia, porque la gente que es inconstante en algo es porque le gusta variar, experimentar, probar. Entonces, ese tipo de personas son buenos para el departamento creativo en una agencia de publicidad, por ejemplo. Son el tipo de personas que se necesita para probar cosas nuevas. Y así. Y por ahí, por ejemplo, también he publicado algo que circulaba por Facebook que decía, caíste en la trampa del ego si crees que por ser vegano eres superior al que come carne. Caíste en la trampa del ego si por montar bicicleta crees que eres superior al que usa un carro. Y así, pero lo opuesto también es cierto. Caes en la trampa del ego si crees que eres inferior porque no tienes un carro. Caíste en la trampa del ego si crees que eres inferior porque no eres vegano, comes carne, etc. El otro extremo también es la trampa del ego. Y también hay otra trampa más sutil del ego, ¿no? Caíste en la trampa del ego si crees que no caíste. Y así. Entonces, al final, si uno se enfoca demasiado en esos juegos mentales de la mente y el ego, uno va perdiendo el tiempo. El ego existe. O sea, no es que no va a haber ego, siempre hay ego. El ego, aham, se llama yo soy. Aham Brahmasmi es el ego verdadero, yo soy espiritual. Ese es el ego verdadero. Y uno se explica en las escrituras que debe estar orgulloso de ser un sirviente de Dios. Por ejemplo, a veces mucha gente se siente orgullosa de ser empleados o trabajadores de cierta institución, del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Hay un orgullo natural por pertenecer y servir a estos lugares o instituciones. Igualmente uno debe sentirse orgulloso de ser un sirviente de Dios. Ese es el ego, el sentirse orgulloso o identificado con algo o alguien.
entonces el ego existe. O sea, que caes en la trampa del ego verdadero, bienvenido. Siempre vas a caer en alguna trampa, ¿no? Caes a veces en la trampa de algún tipo de encanto espiritual de alguna persona y así. Krishna o Dios lo dice en el Bhagavad Gita, que Él es el engañador supremo. Krishna puede engañar a todo el mundo. Y si uno es engañado por Krishna, bienvenido. O sea, siempre sí o sí vamos a estar engañados o siempre sí o sí vamos a estar bajo alguna ilusión. La energía ilusoria espiritual se llama yoga maya. Maya significa ilusión y yoga es unión. O sea, estás unido con Dios a través de una ilusión, pero es una ilusión espiritual, en la cual tú, por ejemplo, crees que Dios es tu hijo o crees que Dios es tu amigo. No lo ves como Dios, sino ves a Krishna como tu mejor amigo o a Krishna como tu hijo, etc. Pero esa trampa, esa ilusión, es muy, muy buena para el alma. Entonces, no es que nunca vamos a estar en ilusión. Siempre nosotros como almas chiquititas, pedacitos de Dios, vamos a estar ilusionados. El tema es no estar ilusionados por la misma ilusión. Esta pregunta sí, es acerca de la relación entre el Ayurveda y la astrología. Ok. Sí, pregunta interesante. Es más o menos el principio del equilibrio. El Ayurveda dice que la salud es el equilibrio y la enfermedad es el desequilibrio. Entonces, el Ayurveda es un sistema que se enfoca más en prevenir antes que curar. Bueno, curar ya viene cuando, pues no sé, se perdió el equilibrio y no puedes hacer algo al respecto. Entonces tienes que atacar ese desequilibrio. Ahora, el concepto de mantener el equilibrio es justamente lo que nos enseña signos como Libra, por ejemplo. Libra tiene como símbolo la balanza. El planeta del Ayur, de la vida, se llama Saturno, y Saturno se exalta en Libra. La casa 8, que es la casa de la muerte, también se llama Ayurbhava, la casa de la vida, y su regente o Karaka es Saturno. Así que Saturno tiene mucho que ver con la vida. Saturno rige sobre los aires en el cuerpo y dentro del Tridosha, o las tres energías que explica el Ayurveda, Saturno rige Vata. Vata quiere decir el aire en el cuerpo. De acuerdo a las escrituras, existen 5 aires principales y otros 5 aires secundarios. Así pues, tenemos un total de 10 aires vitales que manejan todo el cuerpo. Cuando estos aires vitales se desequilibran, empieza la enfermedad. Ese aire se desequilibra por diversos factores. Pueden ser desde el plano más burdo hasta el plano más sutil. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero por plano sutil? A la mente. Cuando hay mucha actividad mental, que puede ser por diversas causas. Un ejemplo, cuando tú consumes demasiadas calorías, puede ser a través de consumir demasiados chocolates o bebidas gaseosas, etcétera. Cuando consumes demasiadas calorías y sobre todo en las noches, esta persona que comió sus 3 barras de chocolate en la noche no va a poder dormir, va a tener mucha actividad. Esa actividad, al no ser distribuida por el cuerpo mediante el movimiento, va a agitar el aire en la cabeza. Entonces la persona va a tener muchos pensamientos o sueños perturbadores. En fin de cuentas, no va a poder dormir. Ya cuando se interrumpe ese equilibrio del sueño, el descanso, entonces la persona al día siguiente va a estar algo desequilibrada. Su estado de ánimo va a estar alterado. Al estar el estado de ánimo alterado, lo que va a suceder son malas decisiones. Malas decisiones que a su vez otra vez van a crear un estado de mental alterado. Y esto va a crecer como una bola de nieve y en algún momento va a reventar. Eso en el mejor de los casos porque la persona se le ocurrió comer sus 3 barritas de chocolate en la noche. Pero si eso se hace un hábito, va a terminar por afectar la salud y la persona va a sufrir un desequilibrio en el sueño. Entonces, sus nervios se van a alterar. Si está en la etapa de la juventud, eso es peor aún.
Eso es, por ejemplo, cómo es que desde un simple acto de comer se empieza a romper el equilibrio del aire. Ese aire, esa energía que se come, en vez de mover los aires y dar movimiento al cuerpo, brazos, piernas, corriendo, saltando, luchando, y no las usa, empieza a agitar la cabeza. Otro ejemplo, la persona, digamos que tiene una impresión fuerte. ¿Cómo así? Eh, Tiene una discusión con su pareja. Ejemplo, tiene una discusión con su pareja y la pareja le dijo cosas feas, horribles. La persona se quedó dolida en su corazón y experimenta una especie de depresión. Esta depresión va a debilitar el corazón. ¿Por qué? Porque el aire vital que mueve y facilita la expansión de los movimientos surge en el corazón. Quizás lo publique mañana. Este aire vital que se origina en el corazón y que se expande a través de todo el cuerpo tiene un nombre particular. Cuando uno sufre algún tipo de decepción, tristeza, esto afecta al corazón, haciéndolo que se debilite. Quizás el corazón siga latiendo, etcétera, pero no impulsa este aire con la misma potencia al resto del cuerpo. Entonces la persona, por ejemplo, va a sufrir se va a demacrar un poco, se va a apagar su brillo corporal, se va a opacar, el brillo de sus ojos ya no va a estar presente. Por el contrario, ahora han visto una persona que está enamorada, tiene un brillo en sus ojos, sus pupilas están bien dilatadas. En cambio, una persona que ha sufrido una separación o ruptura, sus ojos, el brillo de sus ojos se apaga. Sus pestañas, ¿ya? En vez de ser así derechitas, se desequilibran, se tuercen un poquito. Va a perder el apetito, primer síntoma. Segundo, va a perder el interés por sus hábitos naturales de lavarse, asearse, etc. Como consecuencia, la persona va a alterar el flujo del aire. El aire ya no va a circular libremente por su cuerpo, se va a atorar en algún órgano debilitado que tenga o si tiene predisposición a cierta enfermedad. Entonces ahí se genera todo un cuadro. Eso es un desequilibrio. Por eso es que Saturno juega un papel muy importante en el Ayurveda. Ayur quiere decir vida. Y repito, en la carta astral, la casa 8 se llama Ayurvava, la casa de la vida. Entonces, Saturno juega este papel muy importante. ¿Y qué es Saturno? Es disciplina, constancia, paciencia, perseverancia. Saturno es básicamente la disciplina. Si una persona desde pequeño no se ha disciplinado, va a ser muy difícil que tolere la frustración. En la vida, si una persona no se ha preparado para sufrir frustraciones, entonces va a sufrir bastante. Va a sufrir cuando algo no le salga bien, cuando alguien le diga que no, cuando la vida, pues, por ciertas cosas le va a dar golpes. En cambio, si una persona ha practicado, ha invocado la energía de Saturno a través de la disciplina, esa persona siempre va a estar equilibrada, ¿no? Va a saber mantener el equilibrio, no se va a ir a los extremos, ¿no? Esa es la importancia y la relación como un ejemplo entre la Ayurveda y la astrología, donde Saturno juega un papel muy, muy importante. A ver, alguien está preguntando, dice, ¿qué aspectos en la carta astral se deben ver para saber que una persona estudiará a los Vedas? Bien, hay que ver en primer lugar la casa 5 y los nakshatras. Existen nakshatras indicados para el estudio de los Vedas. Todos los nakshatras que tienen que ver con el estudio de los Vedas, principalmente, van a estar en signos de aire, donde tiene que ver mucho acá Saturno y el otro planeta Júpiter y el otro es Mercurio. Júpiter tiene un nakshatra ahí en Libra, también lo tiene en Acuario. Saturno también tiene, Júpiter es el planeta indicador y va a tener nakshatras en signos de aire. El otro planeta importante es Mercurio, pero este tiene nakshatras en signos de agua. Entonces tenemos a Slesha en Cáncer y tenemos al otro que es Yesta en Escorpio. Pero el más auspicioso dentro de los nakshatras de Mercurio para aprender los Vedas es Revati.
que está al final, el último nakshatra. Luego hay otros, por ejemplo, el que se encuentra en Acuario, que es de Rahu, Sattavishya, que ese también es muy bueno para estudiar astrología o los Vedas en general. Porque dentro de los Vedas se consideran, cuando se estudia, por ejemplo, Ayurveda, ¿no? Dentro del campo de los Vedas, lo que es medicina. Pero los Vedas en general, el indicador más importante viene a ser Júpiter. Así. Es una pregunta bastante selecta la que hiciste, Mayra. Ajá. Estudiar los Vedas es bastante, no es algo tan sencillo. Es bastante amplio. Recordemos que los Vedas se han transmitido por vía oral, no por vía escrita. Así que el tema de la memoria es muy importante. Pero cuando se va a estudiar los Vedas, la memoria se entrena, no de la manera tradicional en la que nos hemos acostumbrado, o la mayoría de nosotros tiene, ¿no? Por experiencias en el colegio, la escuela. No, el sistema védico funciona diferente. Es una de las formas en que yo estaba invitando acá a las personas de Huancayo para aprender astrología. Se aprende a través del movimiento. Entonces, cuando se recita, por ejemplo, sánscrito, para aprender un verso, memorizárselo, se usa el movimiento físico. ¿Ok? Se usa el movimiento físico. Por ejemplo, hay un sutra que está en un Upanishad, creo que es el Chandogya Upanishad, que dice Acharyavam, Purusho Veda, Acharyavam Purusho Veda, Acharyavam Purusho Veda. Entonces, cuando se pronuncia este sutra, que quiere decir solo alguien que está rendido a la Acharya, se le revelan todos los Vedas. Cuando se pronuncia se mueve la mano así, Acharyam Purusha. Después dicen Veda, se empuja hacia adelante. Veda. Acharya Purusho Veda. Entonces, se relaciona el movimiento con la pronunciación. Eso es debido a que el cuerpo, la memoria del cuerpo es más perenne, de larga duración, comparado a la memoria cognitiva. Eso se demuestra. Cualquiera que haya aprendido, por ejemplo, a manejar bicicleta, puede dejar de hacerlo por décadas. Tú puedes aprender a montar bicicleta a los 6 años. Por un mes montas bicicleta. Luego, ni más, por 20 años. 20 años después, tú agarras la bicicleta y te va a llevar solamente cuestión de minutos volver a recordar a tu cuerpo cómo se maneja bicicleta. Esa es la memoria corporal. Entonces, en los Vedas, la dinámica, la metodología védica para aprender o memorizar algo es enlazar el conocimiento teórico con el cuerpo. Entonces, por eso es que los niños, cuando van a aprender sánscrito, se sientan en el suelo y tienen su texto ahí o escuchan al gurú. Y siempre están moviendo las manos cuando pronuncian. Moviendo las manos, haciendo mudras, tirando el cuerpo para atrás, para adelante, arqueando las cejas. Acompañan todo eso con el movimiento físico. Esa es la manera de aprender, enlazar. Por eso es que el juego ayuda muchísimo a aprender cualquier materia, desde matemáticas hasta historia, el juego. Cuando tú estableces una conexión de la experiencia de aprender algo entre la información que ingresa a tu cuerpo y el cuerpo mismo. Cuando tú permites ese enlace, vas a recordar. Entonces, una persona que aprende sabe que cuando se dice, Acharya, se alza la mano. Entonces, con solo hacer esto ya se acuerda inmediatamente relación. Purusho, Veda. Esa es la forma de aprender, ¿no? Cuando se aprende, se usa mucho la memoria, pero la memoria, como vuelvo a decir, trabaja de esa forma. ¿Sí, Wilfredo? Sí, quería preguntarle, en la carta natal se ¿Ya? presentan yogas favorables, que me gustaría que usted las explique cuando Júpiter se encuentra relacionado con la casa 5 y se ubica, por ejemplo, en el ascendente. Hay situaciones en donde
Para algunos, los conocimientos los busca y vienen hacia él. Para otros que no tienen esta combinación, buscan los conocimientos y no los pueden obtener. Ajá. Otros que tienen esta combinación, y no sé si también ingresa Mercurio, pero en casa 5, busca los conocimientos, pero no accede a los conocimientos. Otros tienen los conocimientos a la mano, pero no acceden tampoco. Entonces, ¿eso podría usted explicarlo? Claro, eso se debe a diferentes aptitudes y eso se va a reflejar en las combinaciones o variaciones de este yoga. Bueno, primero para los que están presentes y no saben qué es yoga, en yoga no solamente son posturas, en astrología yoga significa combinaciones o configuraciones planetarias particulares y existen cientos de combinaciones. Por ejemplo, un yoga básico, un yoga sencillo, es cuando, hablando de Júpiter, Júpiter está en conjunción con la Luna o Júpiter aspecta a la Luna. Yoga, esta combinación, por ejemplo, trae fama, buena reputación, prosperidad, optimismo, etc. Cuando un planeta intercambia de signo con otro, ¿no? Ese es otro yoga también bueno. Por ejemplo, básico, el Sol se pasa a Cáncer y la Luna se pasa a Leo. Su Parivartana y también un Raya Yoga, ese intercambio de planetas. Entonces, esos son yogas, diferentes combinaciones planetarias que van a manifestarse trayendo resultados favorables, resultados desfavorables también, etc. Otro yoga que es terrible, por ejemplo, bueno, tan terrible, no quiero asustar, pero es cuando la luna está entre dos maléficos. Digamos que la luna está en Leo, y atrás de la luna está Rahu, y adelante de la luna está Saturno. Entonces, Saturno, si la luna está en Leo, Saturno estaría en Virgo, y Rahu estaría en Cáncer. O sea, es como un sándwich. Entonces, la luna atrapada entre dos maléficos. Ese es otro yoga, por ejemplo. Bueno, lo que menciona Wilfredo es este yoga que permite a la persona pues acceder al conocimiento védico o adquirir conocimiento. Y es cierto, hay variaciones en las cuales la persona, aún teniendo el conocimiento a su alcance, no los sabe aprovechar, no los aprovecha. Esto es un tipo de yoga que tiene por ahí algún aspecto desafortunado. Es decir, tienes la medicina, tienes la solución, pero no la tomas. Eso es tu mala fortuna. Otros, más afortunados, son aquellas personas que buscan el conocimiento y, debido a su buena fortuna, el yoga se activa en determinado momento de su vida y el conocimiento les llega. Este tema del yoga va a depender mucho de cuándo se activa. O sea, no es que tú naces con un yoga y eso va a estar toda tu vida activado ahí. No, no. Se activa en determinados periodos de la vida, determinados tránsitos también tienen que ver con esto. Pero el factor que hace que una persona, que el yoga favorable se active a medias o no se active para nada, ese factor va a depender también de la fuerza que tiene este yoga en relación con la carta Navamsha. Entonces, si en la carta Navamsha no hay indicadores auspiciosos, el yoga se dice que no fructifica, no da frutos, o los frutos no llegan a madurar, o simplemente el yoga está ahí, pero nunca se manifiesta en la vida. No, nunca se manifiesta. Estos son por diferentes factores, pero el que tiene más relación con esto es con Júpiter, es decir, cuán dañado está Júpiter en la carta natal, y eso en la vida de la persona se va a reflejar así. Cuando la persona no honra a sus profesores o maestros, entonces esta persona no obtiene la bendición de Júpiter. Por ejemplo, siempre a cualquier persona que te ha enseñado algo, puede ser un profesor del colegio, tu profesor de yoga, un sacerdote, cualquier profesor o maestro que te ha instruido y te ha ayudado algo, tú tienes que darle. Quizás el maestro no te pida, o quizás incluso hasta
hasta rechace, pero debes darle algo siempre. Debes darle algo. De esa manera tú propicias las bendiciones de Júpiter, el gurú. Si al gurú no le das, o sea, no le das esta retribución, entonces estás faltando, porque siempre un discípulo está endeudado con un maestro, con su gurú. Si uno le falta al gurú, si no le da un dakshina, si no le paga por la lección, etc., entonces no se manifiesta Júpiter. Y en la cultura védica y en la astrología védica, Júpiter rige sobre la casa más importante, que es la casa 9. El 9 nos sirve en Sagitario, y la casa más importante es la 9 porque es la casa de la revelación. El conocimiento divino se revela en la 9. Como dije ya varias veces, la divinidad, oh Dios, no te va a revelar algún disparate o alguna tontería. Él te revela justamente lo que tú necesitas para prosperar en la vida. Eso es lo que te va a revelar Dios. No te va a revelar cualquier cosa barata. No, Él te va a revelar lo que tú necesitas realmente. Entonces, esta es el planeta más importante que guarda relación con la casa 9. Perdón, alguien está... Luisa escribe, a ver, Júpiter mal aspectado, situado, puede dar tendencia de que la persona sea envidiosa. Sí, es cierto. Pero más que Júpiter mal aspectado o situado mal, más que Júpiter, Júpiter siempre, por su naturaleza benéfica, siempre va a dar algo bueno. El gurú es así, Júpiter es el planeta gurú, ¿no? Su nombre en sánscrito. El gurú siempre va a actuar benéficamente, ¿ok? Pero cuando no tiene la suficiente potencia, y hay otros planetas que sí van a resaltar el tema de la envidia, y la envidia es la causa de estar en este mundo material. Estos planetas que tienen que ver mucho con la envidia, sí, van a despertar la envidia justamente. Hace poco un devoto publicó una historia que también la había escuchado hace años atrás. La gratitud juega aquí un papel importante, y una persona que tiene un buen aspecto de Saturno va a tener mucha gratitud. Saturno y Júpiter son los dos planetas más grandes, y después de Júpiter, Saturno es uno de ellos, o sea, es el planeta muy importante para desarrollar gratitud, para volverse más, digámoslo así, humano, más empático con los demás. Entonces, la historia decía que quizás Wilfredo la leyó, la que publicó Haribudi Das, no sé si usted lo leyó. No. Es la historia de un ingrato. Este ingrato, cuando murió, se explica que por su ingratitud no tenía buenas señales en su cuerpo. Entonces los caníbales no quisieron comerse el cuerpo. Ya me acordé. Sí, vieron. La del dedo. Entonces instintivamente los caníbales vieron que ese cuerpo era extraño. Entonces no lo comieron y lo tiraron. Lo tiraron a los chacales. Cuando los chacales vieron ese cuerpo, pensaron que ese era un regalo del cielo, un festín. Al acercarse al cuerpo, emanaba un olor diferente. No era el olor de un cuerpo normal, de una persona normal, estándar. Era un olor así, a envidia, desagradable. Y también dijeron los chacales, si los caníbales ni siquiera lo han tocado, es muy inauspicioso comerse este cuerpo, porque es de una persona ingrata. Todos los chacales lo dejaron, y se lo dejaron a los aves de rapiña, a los carroñeros, a los buitres. Los buitres, al ver que los chacales no atacaban, descendieron y dijeron, bueno, este cuerpo es nuestro. Y cuando le iban a picotear igual, detectaron que ese cuerpo tenía señales inauspiciosas. Entonces ellos pensaron, este cuerpo es de una persona que jamás dio gracias. Nosotros nos vamos a contaminar si comemos esto. Y se lo dejaron a los gusanos. Vieron las moscas, depositaron sus huevos, y cuando reventaron,
se explica que ni siquiera los gusanos quisieron comerse ese cuerpo. Entonces, esta historia relata que una persona ingrata no tiene a dónde ir, ni siquiera en el infierno los gusanos se lo van a comer. Es tan pecaminosa una persona ingrata que no tiene refugio alguno. Entonces, la ingratitud surge porque una persona siempre es muy engreída, ¿no? Prabhupada explica eso muy bien. El alma espiritual que viene a este mundo está muy engreída, se cree especial, se cree algo. Entonces, mientras más engreída es el alma, más la naturaleza lo golpea por su bien, justamente, para que aprenda a no ser tan orgulloso o engreído. Pero hay almas así, eternamente condicionadas por su engreimiento o ingratitud. Pero, Sí, sí. sí, yo le decía, justamente trayendo a colación estos temas, yo recuerdo, como yo soy aficionado también de la astrología, Ujú. yo tengo mis libros, algunos folletos, entonces llegó una amistad y me dijo, yo también quiero aprender. Entonces yo le dije, te voy a dar, mira, acá hay unas copias, vas a poder leer esto, una web, pero, pero el karma está destinado para que unos puedan hacer determinadas cosas y otros no lo puedan hacer, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que por más que la persona pueda tener a la mano material, video, si no está con una predestinación de poder hacerlo, no lo va a hacer. O sea, Ujú. mejor dicho, ahí actúa de tal manera el karma que, que esta persona no se ve favorecida por ello, ¿no? Igual puede ser también con otro tipo de conocimiento, ¿no? Tener a la mano determinado tratado, pero no lo va a Ujú. leer, no lo va a tocar. Ujú. Sí, hay una historia del señor Shiva y Parvati, de lo que significa ser desafortunado. Entonces se explica que una vez Shiva y Parvati se disfrazaron de ciudadanos o de hombres mortales, ¿no? De mortales, y visitaron una aldea. Y en esta aldea apareció un mendigo, y el mendigo estaba pidiendo caridad, limosna. Pero Shiva, que estaba en la forma de un brahmana, no le daba. Entonces Parvati le dice, ¿por qué no le das? Dale algo, este hombre necesita, está pidiendo. Y el señor Shiva le dice, no, no le voy a dar. Y Parvati le dice, pero dale, dale algo, tú que tienes todo, dale. Entonces Shiva le dice, este hombre es tan desafortunado que si le doy todo el universo no lo va a aprovechar. Pero no, dale algo, está pidiendo. Bueno, el señor Shiva está bien, le dice. Y le da una sandía. Y el mendigo, dentro de sí, ¿yo para qué quiero una sandía, no? No dice nada, simplemente recibe la sandía y se va un poco así molesto. ¿Y qué hago yo con una sandía? Dice. Ya sé, voy al pueblo, o sea, voy acá a la aldea y la vendo. Entonces, este mendigo va y justo venía un hombre del campo de trabajar y se lo ofrece, ¿no? El hombre justo quería una sandía para la sed y se la vende. Y dice, bueno, ¿cuánto es? Bueno, son 2 centavos. Y le paga los 2 centavos. Y el hombre, feliz, dice, gracias a Dios, justo quería una sandía y apareció la sandía. Entonces llega acá, se hace la ofrenda y al partir la sandía, adentro había muchas joyas, era un tesoro. Y el hombre estaba muy, muy agradecido. Entonces, Parvati le dice, le pregunta, ¿y por qué ha pasado esto? Le pregunta. Y el señor Shiva le explica, este hombre, este mendigo, es mendigo porque es un ingrato, le dice. Y como es un ingrato, nunca, nunca aprovecha las bendiciones. Las bendiciones están ahí para todo el mundo, pero este hombre tiene un corazón ingrato. Así que por más que tú le quieras ayudar, no lo va a aprovechar. Entonces, una persona que es materialista, que no tiene devoción por el Padre, la Madre, mucho menos ni por Dios, tiene el corazón de piedra, es duro, es envidioso, porque envidia a los demás, envidia a Dios, envidia a los que les va bien, a los que tienen éxito. Y su corazón se va volviendo duro, se va cubriendo. Esta dureza del corazón hace que la persona sea ingrata. ¿Quién se encarga de romper una piedra? Otra piedra.
Saturno. Saturno es quien rompe esa piedra, esa dureza del corazón, dándole sufrimiento a la persona. Le da duro, le castiga. Entonces Saturno es el encargado de romper estas piedras, dándole más sufrimiento a la persona hasta que se compadezca. Cuando una persona sufre por alguna enfermedad terminal o accidentes, ya cuando uno está sin fuerzas, con todo el dolor en el cuerpo, etc., la persona ahí recién empieza a valorar que alguien se acuerde de él, que alguien lo mire, le sonríe o lo salude. Entonces, pero mientras la persona todavía tiene fuerzas y está en sus sentidos, se cree lo máximo. Entonces es duro de corazón. Solo cuando una persona está recontra sufriendo, se le va ablandando el corazón. Entonces Saturno es el encargado de romper este tipo de cosas mediante el sufrimiento. Y como mencionó, sí hay personas pues que tienen todo ahí, tienen todo realmente, pero no lo aprovechan. No lo aprovechan porque aún confían en sus planes. O sea, uno les da libros, les da mantras, lo invita al templo, le da asociación, pero ellos tienen sus planes y con sus planes creen que van a arreglar las cosas. Y hacen planes y planes, pero con el tiempo estos planes se frustran. Llega la enfermedad, llegan los problemas y solamente se rinden cuando ningún plan les funciona. Cuando están ahí al borde de la muerte, se rinden. En ese momento, incluso faltando pocos segundos para la muerte, el alma que se rinde a Krishna, a Dios, puede liberarse. Mientras tengamos el sol, la vitalidad, la fuerza o el ego ahí bien fuerte, es difícil tener gratitud. Es por eso que en astrología védica el sol se considera maléfico, porque hace que la persona se sienta fuerte, sana, se sienta poderosa. Entonces no se rinde, no es agradecida. Por eso el sol es maléfico dentro de la astrología védica. Así es. Bien, aquí está Hare Krishna, Manuel, pues Omar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Qué estamos gusto. hablando de esto. Sí, perdón. Qué gusto. Oh, ¿de dónde estás, Omar? ¿Dónde te ubicas en el planeta Tierra? ¿En qué lugar? México. Oh, México. Qué bueno. México. Ya. Pero ahorita Ok. estoy en la ciudad de Iztapa. Oh, qué gusto. Qué gusto. Bien, es el tema de la gratitud y la ingratitud algo muy importante para mejorar en la vida, sí. Tiene que ver con la casa 9, la casa de la fortuna o la ayuda divina, sí. Saturno juega otro papel importante, por supuesto. Tiene que ver con la casa 8. Tiene que ver con la 7. Saturno se exalta en Libra, el séptimo signo. Saturno tiene que ver con el éxito, la casa 10, y la riqueza, la casa 11. Entonces, ambos planetas juegan papeles muy importantes. Saturno, sin embargo, es diferente a Júpiter. Entonces, una persona con el Sol fuerte es muy malo. Si está aspectado por Rahu puede ser peor. Sí, suele ser así. Suele ser así. El Sol fuerte, claro, te va a dar vitalidad, mucha vitalidad. Sol en Aries, por ejemplo, yo tengo a mi abuelo que tiene el Sol en Aries. Hablo despacito porque él debe estar por acá, pero él tiene el Sol en Aries. Y a pesar de que todos los días se expone al Sol, nunca, y hasta ahora, no tiene cáncer de piel, por ejemplo. No se pone bloqueador ni nada, pero él ha sido muy fuerte físicamente, pero ha sido bien terrible. Entonces, conozco otras personas con el Sol ahí fuerte o exaltado y claro, les da esa sensación de fortaleza física. Y si no hay buenos aspectos de la luna, pues uno se cree indestructible, se cree Iron Man. Y cuando uno no usa ese poder al servicio de los más débiles, entonces no se puede corregir mucho ese sol. De hecho, el efecto contrario también es malo. ¿A qué me refiero? Un sol exaltado es alguien que no se enferma en esencia, porque tiene mucha fuerza física. Pero un sol afectado, ¿ya?, hace que la persona se enferma, o sea, de salud, sobre todo la digestión. Pero sin embargo, el ego continúa, tanto así que él solamente está pensando en su dolor. Y cuando se encuentra contigo, te habla de su dolor.
te habla de su sufrimiento. O sea, siempre ya no te dice yo estoy bien, te dice yo estoy mal. La próxima que lo encuentres, yo estoy mal, yo estoy, pero, o sea, ya no está fuerte, ahora está mal. El ego sigue ahí. Así pues, la mejor forma de evitar que este orgullo y prioridad que le damos a nuestro cuerpo, a nuestra existencia, es servir u ocuparnos de otro. Cuando nosotros tenemos problemas y sufrimos por ellos, les aseguro que si pensamos en otro, así sea un animalito, así sea un vecino o algún desconocido, pero cuando dejamos de pensar en nosotros y pensamos en el sufrimiento de otro, en ese momento estamos corrigiendo este tema del sol, porque ya no somos el centro, nuestro centro cambia. Y esa es la mejor manera de aplacar el sufrimiento, cuando uno se enfoca en el sufrimiento de los demás y trata de dar una ayuda, una solución. Les digo que incluso si hasta es un animal, te vas a olvidar de tus sufrimientos, porque ahora tu ego ya no está dirigido hacia ti, va hacia otra persona. Entonces, cuando eso sucede, el corazón, por ejemplo, que tiene una injerencia importante en el corazón, y el ego está dirigido hacia otro, el corazón empieza a sanar. En cambio, cuando hay egoísmo, el corazón se va volviendo un músculo muy duro. Entonces la persona va a sufrir pues de problemas del corazón, pero cuando no hay ese egoísmo y se traslada hacia otro lugar, el corazón se vuelve más, ¿cómo es la palabra? Flexible, bombea con mayor intensidad, se vuelve más fuerte el corazón. Eso es, por ejemplo, una de las cosas más prácticas que se puede hacer. Deja de pensar en tu sufrimiento, porque todo el mundo está sufriendo, sí o sí todos. Deja de pensar en tu sufrimiento y trata de ayudar a otra persona. Y vas a ver cómo tú vas a sufrir menos, porque esa es la fórmula, dar. Cuando tú das, estás actuando como un millonario, como un emperador, como dije al inicio. Ya no eres un pobre que siempre quieres recibir atención, dinero, ayuda. No, ahora eres un emperador, ahora buscas dar, porque como tienes tanto, dije yo, voy a dar mi tiempo, voy a dar mi atención, mi preocupación. Eso hace una persona rica, siempre da, no está pidiendo. Entonces esa es la manera de hacer que el sol no nos afecte en la carta astral, ¿no? De que ese sol, por más que esté fuerte, ya no actúe de esa manera. De lo contrario, sea para bien o para mal, siempre vamos a estar todo en referencia a mí, ¿no? Yo sufro, yo siento, yo pienso, etc. Eso, o sea, está bien, tiene un, ¿cómo se dice? Un estándar. Uno debe prestarse atención a su cuidado de salud, ver que uno se vista adecuadamente, coma adecuadamente, etc. Tiene un equilibrio. Como decía, ¿no? En la Ayurveda el equilibrio es lo que mantiene la salud y el desequilibrio es lo que da enfermedad. Entonces, el equilibrio del sol es que nos enfocamos y esa energía que tenemos irradiamos o la compartimos con los demás. Esa es la manera, ¿no? Por ahí, como decía también, la trampa del ego no solamente es que tú te creas superior a otro, la trampa del ego también es creer que tú eres inferior a otro. O sea, empiezas a estar o caes en ese tema de las comparaciones, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de mi ego con el del otro? Sí, cuando el sol está ahí con Rahu, hace de que uno pues use su poder para engañar o manipular. Sin embargo, si Rahu afecta positivamente al sol, le quita el poder. Ese es el propósito de los eclipses, quitarle poder a los que no lo merecen. Rahu cumple esa función. Rahu cumple la función de tragarse un poco de la energía del sol para que la gente en esta época de Kali Yuga no tenga demasiado poder, si no sería terrible. Ujú. Bueno, gracias por tu pregunta a Mayra. No, ¿quién preguntó esto? Ah, Luisa. Ok, gracias Luisa. Bien, aprovechen para hacer preguntas, comentarios o quejas.
¿Quién seguramente de ustedes tiene libros, ¿no? Yo tengo varios libros que me han llegado y antes no los tenía, realmente. Eh, pero sí di muchos libros. Por ahí hay no sé si ahí en México o en otro país hay un dicho que dice, nunca regales libros. Oh, perdón, nunca prestes, porque difícilmente te los devuelven. No sé si allá en México hay ese dicho. Sí, ¿Los hay? también. ¿Sí? Sí, Ok. sí, así Yo dicen. presté un libro de numerología hace años a un amigo, pero como ya sabía de numerología, yo soy de un 28, él es de un 27, o sea, numerológicamente soy de un 1, él es de un 9. Y en el libro había leído con 1 con 9 funciona muy bien, entonces voy a probar, dije, le voy a prestar este libro. Y sí, sí me lo devolvió, aunque se sacó una copia antes. Me lo dijo incluso, mira, te saco esta copia porque me gusta, pero aquí está tu libro, perfecto. Y este libro se lo presté a varias personas y todas me lo devolvieron, sí, felizmente. Aunque hay otros que nunca los volví a ver, sobre todo mis primeros libros de astrología. Nunca los volví a ver. Y ni siquiera recuerdo a quién se los di. A partir de entonces ya mantengo más cuidado. Pero sí, sí, comparto, siempre que puedo, comparto en formato digital, porque eso es algo importante dentro eh, de la conducta de alguien que quiera hacer astrología, compartir con quien lo necesita y por Pero, hacer eso uno recibe más pero, bendiciones. ¿Sí? sí, justamente sobre esto que acaba de mencionar, cuando uno entra a la web, uno encuentra que, y esto ya lo han dicho varios astrólogos, ¿no? Mm, Que ellos, mientras dan más conocimiento a los demás, mm, más conocimiento viene hacia ellos. sí, Y sí, entonces, sí. cuando uno entra a la web, encuentra pues todo tipo de astrólogos, ¿no? Mm, Astrólogos rajos, astrólogos keto, ¿no? Farsantes, ah, ¿no? Gente bien intencionada, pero que comete errores. O sea, hay de todo, sí, sí. pero la mayoría suelta conocimiento, entre comillas, ¿no? Algunos pueden ser buenos, otros pueden ser malos. Ujú, Pero el key del asunto es que dice, o sea, se dice que se tiene que dar todo lo que uno pueda de conocimiento para luego recibir en, digamos, en mayor cantidad, ¿no? Hacia uno. sí, sí, pues. Sí, por estas cosas a mí me llegaron muchos textos en agradecimiento. Tengo aquí algunos, otros que no sé si los publiqué en Facebook, libros como bastante exclusivos me llegaron. eh, Todo a partir de esto, ¿no? De compartir, por ejemplo, como esta tertulia o clases libres, etcétera. A partir de entonces me llegó más, es cierto. Pero hay veces en las que hay personas que siempre vuelven a hacer la misma pregunta. Entonces yo empecé a detectar eso y ya no preguntan porque tienen un problema, preguntan porque nunca hacen lo que se les dice. ¿Ok? Eso a veces sucede. Entonces no es muy práctico dar información a alguien que no lo va a usar. Claro, eso es cuando se hace de manera personal. Mm, Chanakya Pandit dice eso también, ¿no? Hasta el gurú fracasa en darle instrucción a un discípulo tonto, ¿no? Entonces, igual, el dicho dice, incluso si se riega el árbol de palas, si se riega con leche, este árbol jamás tendrá aroma en sus flores. Igual, entonces, incluso se le dé conocimiento divino a una persona envidiosa, este jamás aprovechará este conocimiento. Am, y a veces sucede así, ¿no? Le damos información a alguien y si esa persona tiene envidia, pues no se puede aprovechar, pero corriendo todos estos riesgos, es mejor arriesgarse y dar y no correr riesgos y dar a pocos. Así que,
es mejor optar por la segunda opción, arriesgarse a que quizás por ahí alguien no lo usa bien y dar esto libremente. Siempre va a haber alguien que lo aproveche. Se trata a veces así de sopesar, ¿no? ¿Qué pesa más? Bueno, sobre eso hay muchas historias para ilustrar ese punto de a quién dar o no dar información o conocimiento. Ujú. Tenía algo en la... pero me olvidé. Me olvidé. Sobre ese tema del dar o no información. Una cosa, bueno, es información, la otra es conocimiento, pero el tema es cuando das, hay una bendición. Pero más allá de esperar la bendición, hay que hacerlo por el simple placer de disfrutar. Se da el ejemplo de las flores. Las flores, por ejemplo, dan su perfume, pero no lo dan porque tú estás ahí, lo dan porque esa es su naturaleza. Igual, si no hay nadie quien huela la fragancia, igual la flor esparce su aroma, ¿no? Entonces una persona que tiene por naturaleza esa propensión a dar, va a distribuir la información o el conocimiento que tiene. Así no existe alguien que lo reciba. Por eso Prabhupada, el fundador del movimiento para la conciencia de Krishna, decía, pues bueno, si no hay nadie a quien predicar, predica las paredes. ¿Ok? O sea, siempre tienes que predicar. Y la verdad es que siempre va a haber alguien recibiendo ese conocimiento. Incluso seres en planos sutiles se van a beneficiar cuando uno da conocimiento. Es la actitud la que cuenta al final. Pero una pregunta justamente me ha hecho acordar a raíz de lo que está explicando, respecto a, a la bendición que a veces se dan entre las personas, ¿no? Pero se dice que para que uno pueda recibir la bendición, digamos, uno hace determinada, digamos, actividad o determinada conducta con otra persona, y bueno, y a uno le puede decir, que Dios te bendiga, o mis bendiciones, ¿no? Pero para que eso pueda llegar, digamos, uno también tiene que haber bendecido a otras personas, ¿es así? ¿Cómo se Uno tiene que debe haber recibido una bendición. recibir la bendición o ser apto de recibir una bendición? Sí. Claro, para dar bendiciones uno tiene que haber recibido las bendiciones, si no, no funciona. Pero eso de las bendiciones es como un crédito, ¿no? Yo tengo un crédito en el banco y bueno, te puedo dar todo el crédito que recibí o te puedo dar parte de él. Si no recibí ningún crédito no te lo puedo dar, porque no lo tengo. Igual cuando Hiranyakashipu le pidió eternidad a Brahma y Brahma dijo, yo no soy eterno, no te puedo dar eternidad. Pídeme otra cosa, le dice Brahma. Entonces, uno puede, quizás por costumbre, decir bendiciones, pero si uno no tiene bendiciones, solo queda en palabras, aunque la intención está bien. Sí, es importante es el tema de, uno puede dar bendiciones de cualquier mérito que acumuló en el día. Si, por ejemplo, durante el día yo hice algún acto piadoso, el resultado de ese mérito yo mentalmente lo puedo dar a otra persona, ¿no? Que veo que lo necesita. Y por hacer eso también uno obtiene más. De esa manera es que funciona la vida. La vida funciona así. Por ejemplo, el sol calienta el mar, extrae agua, pero luego ese agua que fue extraída por el sol nuevamente vuelve al mar en la forma de ríos o lluvia. Así funciona la vida. Entonces, mientras uno solamente espera recibir o quitar y no lo piensa devolver, entonces uno va a tener escasez en la vida. Pero si uno más da, tarde o temprano va a recibir, porque así funciona la vida, es recíproca. En todo funciona así, en las relaciones de pareja, sobre todo. Me acuerdo que varias veces a unas parejas les recomendaba eso. Si quieres mejorar en este aspecto de tu relación, tienes que hacer una ofrenda, ¿no? Una ofrenda, porque si no, no se va a arreglar. Y bueno, siguieron los otros consejos, pero no hicieron las ofrendas. Con ofrendas me refería a ofrendas simples, de frutas, agua, etcétera.
a Krishna, pero no hacían las ofrendas. Incluso cuando uno tiene dificultades materiales debe recurrir a Krishna, eso está explicado en el Bhagavatam. Pero no hacen esto, entonces la vida no funciona así. La vida funciona cuando uno empieza a dar algo, entonces uno va a recibir. En la naturaleza todo funciona así, todo. Todo es cíclico, o sea, no es algo lineal, todo es cíclico. Entonces, si tú quieres recibir, tienes que dar. Si quieres recibir justicia, tienes que actuar con justicia. Quieres compasión, debes actuar con compasión, pero si solo esperamos recibir justicia, un trato justo, pero somos injustos en nuestros tratos con los demás, entonces vamos a recibir eso, indiferencia o injusticia. Es algo así, bastante simple de entender, pero a veces no hay fe quizás en eso. O suena muy religioso o utópico, suena así, pero si uno analiza la vida, la naturaleza funciona de esa manera. El hombre no está exento de ese ciclo de la naturaleza. Para todos funciona de esa manera, siempre dando. Ok. Bien, ya vamos a terminar. Estos son las 10:18 aquí en Perú. Sí, y estoy grabando todo esto. Si antes de cerrar quieren hacer alguna otra pregunta o Sí, comentario. yo quiero hacer una. Hablas de predicar. Ujú, El tema es cómo es la mejor manera de hacerlo. Mira, hay religiones ujú, que predican su verdad. ujú. Ahorita yo siento que una buena forma de hacerlo es con el ejemplo, pero quizá muchas veces nosotros queremos predicar lo que para nosotros es lo mejor. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de predicar? Bueno, la que señalas es con el ejemplo, ¿no? Predicar cosas prácticas, cosas bien prácticas. Por ejemplo, predicar orden, ser ordenado, ¿no? En nuestro escritorio, las cosas que tenemos en nuestro cuarto. Por ejemplo, por ahí, si uno es ordenado, hay que predicar el orden, eso hace que la persona mejore su vida. Si uno tiene en desorden las cosas inmediatas a su entorno, entonces significa que así está su mente, porque lo que tenemos, lo más cercano a nosotros, un libro, el mouse, etcétera, todo eso lo decidimos nosotros con nuestra mente. Si todo lo que tenemos a nuestro alcance está desordenado, significa que mentalmente también hay un desorden. Entonces, sin orden no se puede hacer mucho en la vida realmente. Entonces uno puede predicar cosas prácticas, predique el orden. No importa si uno es de tal o cual religión, el orden es el orden en todas partes. Uno puede predicar limpieza, la limpieza es importante, la limpieza en los tratos, la limpieza en el cuerpo, etcétera. O sea, cosas prácticas, principios básicos. A eso me refiero con predicar. Y siempre con el ejemplo, obviamente, siempre con el ejemplo. Chaitanya Mahaprabhu, que es el líder, del fundador del movimiento para la conciencia de Krishna, decía, existen dos tipos de personas, uno que saben mucho y no predican, y otros que son de alguna manera lo contrario. Entonces Chaitanya Mahaprabhu decía que lo ideal es que una persona que así como practica, así también debe predicar, porque es el deber de todo ser humano enseñar con el ejemplo o volverse un acharya, un maestro que enseña con el ejemplo. Eso es lo ideal. Igual, en cuestiones prácticas hay que enseñar o predicar lo más práctico, más allá de decir que debes seguir esta escritura o esta otra escritura. De hecho, yo les voy a mostrar algo práctico. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí, por ejemplo, me voy por acá y abro el Bhagavad Gita. Ok. Vamos a, por un momento, olvidarnos que esto es Hare Krishna, que esto... Vamos a olvidarnos de eso y vamos a ver esto del conocimiento. Entonces, en este capítulo 13 del Bhagavad Gita,
Krishna dice lo que es conocimiento y lo que se debe predicar. La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, todo lo que dice aquí, ¿no? La constancia, el autocontrol, etc. Al final, Krishna dice, todo eso yo declaro que es conocimiento. O sea, Krishna está declarando que estas cosas son conocimiento. Conocimiento no es algo que uno lee o la educación universitaria que recibimos. Conocimiento es ser humilde, estar libre de orgullo, no ser violento, ser tolerante, ser sencillo. Todas estas cosas son cosas prácticas. Esto es conocimiento. Entonces, en astrología uno puede aplicar eso. Ser un astrólogo y predicar con el ejemplo. Hacer cartas para las personas que realmente lo va a usar bien y lo va a aprovechar. Hay que darle. Yo, por ejemplo, antes yo les cuento la verdad, yo recibí mi carta astral después de 2 años. Así me llegó 2 años después. Me llegó la carta astral que me mandé a hacer. Y yo empecé pues escribiendo. Yo escribía a mano los reportes astrológicos porque no tenía computadora. Los escribía a manos, visitaba a la persona, se los entregaba sin hojas escritas. Y ahí está su carta. Y conversaba. No, yo cobraba, qué sé yo, lo que es en dólares viene a ser como $10 más o menos. Y así, y no usaba computador para hacer la carta, me iba a algún lugar que tenía internet, usaba algún software, lo descargaba ese rato, hacía la carta y lo dibujaba en un cuadernito y así. Así hacía las cosas. Ya con el tiempo, algunas personas que nunca les cobré, pero les hice su carta, me agradecieron. Y después de años, estas personas tenían sus empresas y negocios. Y me dijeron, bueno, ¿qué quieres? Me ayudaste en su momento. Dime en qué te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? No, yo necesito un computador. Le digo, oh, ya, perfecto. Tú escoge uno, me dices cuánto está y te doy el dinero. Y así compré el primer computador. Otros me decían, bueno, ¿qué necesitas? ¿No? Y así fue, como la ayuda regresa a uno. Siempre hay gratitud de las personas. Entonces, ahí estamos aplicando el conocimiento, ¿no? El de dar, el de servir, etc. La vida siempre es así. Nunca sabemos a veces con quién estamos tratando, quién está al frente. Quién sabe esa persona más adelante se vuelva alguien muy importante y nos va a ayudar, nos va a dar la mano.